Una tregua en la guerra comercial fue lo que pactaron Estados Unidos y China tras negociar en Ginebra. Washington pasa de un 145% de aranceles contra Beijing a un 30%, y los chinos redujeron sus impuestos de 125 al 10%. Unas decisiones que pueden aliviar a los comerciantes de cada país, como lo vemos en la siguiente historia. Dentro de esta fábrica de juguetes en el sur de China, Ginebra parece un mundo aparte. Pero David Cheng, cuyo padre fundó la empresa, siguió de cerca las conversaciones de alto nivel entre Beijing y Estados Unidos este fin de semana. Antes de abril, el negocio había ido viento en popa. La familia había hecho crecer la empresa hasta el punto de exportar a los principales minoristas estadounidenses. Todo cambió cuando el presidente Donald Trump anunció una ronda tras otra de aranceles contra las importaciones chinas. La mejor palabra que puedo decir es que para nosotros es existencial. Podríamos no existir. Los Cheng tuvieron que actuar con rapidez, ya que las dos superpotencias mundiales se enzarzaron en una guerra comercial. Han reducido significativamente la producción, despidiendo a la mitad de su fuerza de trabajo china. He trabajado aquí por más de 20 años. Los que fueron despedidos eran nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo a largo plazo. Todo se debe al impacto de estos aranceles. Esperamos que esta situación termine lo antes posible. Al otro lado del mundo, Brandon Arbogast también ha estado siguiendo las conversaciones comerciales a puerta cerrada de Ginebra. El empresario maderero estadounidense que apoya a Trump se enfrenta ahora a la reducción de su flujo de caja desde la guerra comercial. China absorbe alrededor del 60% de la madera de frondosas, madera aserrada y troncos, y son un mercado tan grande que hace que el resto del mundo juegue limpio. Lo hace muy competitivo y como no compran, resulta que ahora hay muchos troncos en el mercado. Tras 2 días de tensas conversaciones comerciales, Estados Unidos y China acordaron recortar los aranceles impuestos durante 90 días. El secretario del Tesoro estadounidense afirma que cada parte reducirá sus aranceles en un 115%. La gran pregunta ahora es qué hay detrás del acuerdo para reducir los aranceles. ¿Por qué la Casa Blanca ablandó su discurso al pasar de decir que la escalada afectaría más a los chinos, ahora a asegurar que ambos países comparten un interés mutuo? Y en el entretanto, ¿cómo aprovechó China para redoblar sus vínculos comerciales con otros países y aumentar así su presencia internacional? Bien, eso es lo que discutimos en el debate de France 24 hoy. Yo les doy la bienvenida a nuestros invitados, a nuestra audiencia. Yo soy María Clara Calle y hoy me acompañan Andrés Borges, investigador del Núcleo Milenio sobre Impactos de China en América Latina, quien nos acompaña desde Santiago. Y en Lima está Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos y docente de Economía Asiática en la Universidad Nacional San Marcos. Un placer compartir este espacio con ustedes, a ustedes dos y a nuestra audiencia. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24_ES y si se pierde este debate, puede escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Andrés Borges, comienzo con usted. ¿Cuál es su primera impresión sobre este acuerdo de aranceles entre Estados Unidos y China? Bueno, muchas gracias por el espacio. Primero, quería solamente manifestar brevemente un sentido pésame por la muerte del expresidente Mujica en Uruguay, que es una noticia que nos está impactando en este momento. Bueno, la primera, reacción frente a esto es que finalmente, digamos, o efectivamente, las dos potencias deciden abrir espacio para el diálogo. Creo que ese es el gran, digamos, mensaje que podemos observar de estas negociaciones. Las semanas previas, al ver que los aranceles habían escalado sobre el 100%, digamos, uno pudiese observar que había una tendencia compleja a no negociar, a no mantener los canales abiertos, y eso era una pésima señal para la economía mundial, para el comercio. Y, digamos, con esta tregua, digamos, con esta pausa de 90 días, por lo menos nos permiten vislumbrar de que están los dos países con una disposición de ánimo para buscar, digamos, mecanismos y espacios de interacción en los cuales puedan ellos resolver sus tensiones mutuas, pero también ir buscando alguna lógica también que los beneficie y que puedan desde ahí apostar por una relación, digamos, positiva en el largo plazo. Nos sumamos, por supuesto, a ese sentido pésame por la muerte del expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Usted dice, en cuanto al tema de nuestro debate, que esta tregua lo que está mostrando es que tanto China como Estados Unidos están dispuestos a negociar y que eso es una buena señal. Carlos Aquino, bienvenido usted también a este espacio. ¿Está de acuerdo con Andrés?
Bueno, yo creo que ambos países iban a perder de todas maneras, ¿no? La cuestión es, y creo que estoy de acuerdo con el titular que ha puesto ustedes, definitivamente Trump no pudo con China, ¿no? Él había dicho que China le iba a rogar que negocie, al final parece que él fue el que terminó pidiendo negociar con China, por una sencilla razón, pues China, primero que se ha preparado para este evento, recordemos que ya el 2018 empezó a ponerles aranceles, restricciones tecnológicas a China y los chinos se han preparado de varias formas, dependen menos del mercado de Estados Unidos. El año 2018 casi un 20% de lo que exportaban de todo lo que exportaban iba a Estados Unidos. China ahora menos del 15% va a Estados Unidos y también el terreno tecnológico está haciendo avances en varios sectores, ¿no? Y por otro lado, el tema de Trump ya tenía mucha presión, no tanto de los congresistas, que ante un aumento de la inflación que era evidente porque si le ponía aranceles a los productos chinos y Estados Unidos depende de muchos productos chinos, entre ropa, electrónicos, para sus consumidores, y si la inflación subía en las elecciones de medio término el próximo año, probablemente iba a perder control del Congreso. También los mismos empresarios, muchos empresarios de Estados Unidos tienen empresas en China, si tampoco les convenía que sus productos de China lleguen pues con alto precio, y los consumidores también. Entonces yo creo que el que primero pestañeó, como se dice, fue Trump, porque sabía que no iba a poder con China. Pero definitivamente es algo que le conviene a los dos. El tema es, ¿lograrán en los 90 días que queda realmente arreglar sus problemas? Algunos dudan que eso sea así, ¿no? Pero del hecho de que conversen es algo bueno, y sí, seguimos a Trump. Le he dicho que es probable que a fin de semana converse con el presidente Xi Jinping. Si es así, ojalá que este acuerdo, que es una tregua en realidad, pueda con la conversación de los presidentes convertirse en algo permanente. Sería bueno no solo para estos dos países, sino para el resto del mundo, porque China y Estados Unidos, hagan lo que hagan, eso influye también en el resto del mundo, en particular en países como Latinoamérica, donde cada vez, en particular Chile y el Perú, tienen una gran relación con China, pero también con Estados Unidos, ¿no? Usted dice textualmente, Trump no pudo con China. Andrés, ¿usted comparte esta visión? Y sobre todo, recordemos un poco el contexto. En abril, cuando Estados Unidos fue escalando progresivamente los aranceles en contra de los productos chinos que ingresaban a suelo estadounidense, en ese momento el presidente Donald Trump insistió en que los que más iban a perder con una represalia por parte de Beijing eran los chinos y era el comercio chino. Y dijo que esto lo hacía para proteger la economía estadounidense, recordando que China es el país con el que más déficit de comercio tiene Estados Unidos. Según la Casa Blanca, en el 2024 ese déficit fue de poco más de 290.000 millones de dólares. Si estas cifras están, si el discurso de la Casa Blanca era que los chinos eran los que iban a perder en una guerra arancelaria, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo diría que esto es un asunto mucho más complejo y tendríamos que verlo desde una perspectiva macro, y luego después podemos bajar ya al caso China-Estados Unidos. Hay que considerar que Donald Trump en este segundo periodo lo que hace es elevar el nivel de tensiones en términos comerciales hacia una guerra comercial mundial. Y en esa línea yo diría que desde esta perspectiva digamos, de llevar estos asuntos, estos argumentos, digamos, de los aranceles al extremo, el triunfo de Trump y bueno, de sus intereses, digamos, sus proyecciones, es que se puso a negociar directamente de manera bilateral con más de 70 países. Hasta cierto punto, pudiésemos decir, bypaseando la Organización Mundial de Comercio, los pasos multilaterales, y yo diría que ese, digamos, es el gran logro que hasta el momento se le puede observar dentro de una lógica insisto, de elevar tensiones. Luego, en la relación ya a nivel de más de caso, Chile, o sea, de China, Estados Unidos, digamos que esto es un ejercicio que ya viene desde el 2008. Hay que considerar que Trump, el primer intento de elevar, digamos, al extremo la argumentación de los aranceles en este formato de guerras comerciales lo establece con China en lo que se conoce como la primera guerra comercial. Y ambos países, digamos, ya estuvieron en estas dinámicas de tensiones y efectivamente pudiésemos decir que en esta segunda guerra comercial o esta guerra comercial global, efectivamente estos son los dos países que terminan, digamos, tensionándose y teniendo una respuesta más asertiva de ambos lados. Entonces, a eso de una otra forma uno puede llevar, digamos, a observar que estos aranceles superan los 100%. Ambos países ya tienen ciertas capacidades asociadas en términos de las experiencias previas de enfrentar este tipo de situaciones. Yo diría que efectivamente China, lo que se observa es que en la experiencia previa del 2018
ya de una otra forma les permitió tener ciertas, digamos, capacidad de resiliencia para enfrentar, digamos, estas tensiones, y por eso estaban tan dispuestos, digamos, a enfrentar, digamos, de manera más asertiva digamos, Tuvimos un problema. que está un episodio más dentro del proceso. Sí, tuvimos un problema por unos breves segundos con su señal, pero alcanzamos a escuchar perfectamente toda la idea. Carlos, yo le quiero contrapreguntar algo relacionado con lo que decía Andrés, y es que Estados Unidos ha negociado con más de 70 países y a China no fue el único país al que le puso cierto porcentaje de aranceles y tampoco el único país al que le suspendió este castigo arancelario. En ese sentido, ¿por qué hablar entonces que Trump no pudo con China si realmente Estados Unidos ha suspendido la mayoría de los aranceles retaliatorios que había impuesto? Es que hay una gran diferencia. El 2 de abril, efectivamente, Trump puso un arancel de 10% base a todos los países del mundo, principalmente a Latinoamérica, pero a los asiáticos les subió un montón. A China 34%, a Vietnam 46%, a Camboya 49%, y todos los países se quedaron callados. No solo eso, algunos llamaron a Estados Unidos, llamaron al presidente, dijeron, señor presidente, vamos a negociar. El único que le respondió, el único que en verdad puede responderle a Estados Unidos es China. China dijo, sus aranceles son injustos, tú me pones 34% y yo te pongo 34%. El 9 de abril Estados Unidos anunció, es cierto, una tregua de 90 días para negociar con todo el mundo, pero a China, que le había respondido, le subió a 145%, perdón, a 125%, China le responde subiéndole al 125%, el día siguiente o 2 días después Trump le sube a 145%, entonces es totalmente diferente la guerra comercial entre China y el resto de países. China es el único que le ha respondido de igual a igual a Estados Unidos y es que en verdad es el único que le puede responder. Esa es la situación, es totalmente distinta. ¿Y usted piensa lo mismo, Andrés? ¿China es el único país que le puede responder a Estados Unidos partiendo del hecho que estas son las dos economías más grandes de todo el planeta? Bueno, yo insisto que China tiene una experiencia previa. De hecho, tras la primera guerra comercial, China aplica lo que ellos llaman la política de una economía de doble circulación. Y en concreto lo que hace China en ese momento, estamos hablando del 2020, reduce la dependencia en términos comerciales, principalmente con Occidente, con el Atlántico Norte más en concreto, y fortalece su mercado doméstico y va hacia, digamos, a estrechar relaciones con lo que se conoce como el sur global, profundizar relaciones con el sureste asiático, que se convierte, de hecho, los datos muestran que hoy en día es su principal mercado como región, digamos, y bueno, también con América Latina y África. Entonces, esa capacidad de resiliencia que genera el 2018 hacia el 2020 le permite hoy, digamos, tener una respuesta más asertiva frente a esta guerra comercial. Pero yo no diría que es el único país que tiene capacidad de agencia para poder negociar y, digamos, tratar de establecer un mecanismo de persuasión para evitar, digamos, que esta cuestión se complique, digamos. Me refiero a la guerra comercial. Yo diría que hemos visto que los países que están más agrupados o que tienen cierto grado de articulación, como la Comunidad Europea, también el sureste asiático, digamos, países como Japón, Corea y también junto con China, han tomado ciertas acciones, han establecido, digamos, diálogos y eso de una otra forma también permite ver de que no todo el mundo está, digamos, dispuesto a negociar, digamos, con esta mirada más unilateral que plantea Estados Unidos, sino que también los países, en este caso del bloque del sureste asiático, ASEAN, el bloque, digamos, o el eje, digamos, de negociaciones comerciales entre el este asiático y también la Unión Europea están planteando sus propios ejercicios y como sus propias propuestas para llevar esta tensión, digamos, a un buen puerto, digamos. Entonces yo diría que es mucho más dinámico. Nuestra región, digamos, América Latina, yo diría que estamos más expuestos y algunos países, digamos, a nivel global, en el sentido de que no tenemos esta capacidad de agencia o articulación y eso nos hace que tengamos que ir a negociar de manera bilateral y enfrentando, digamos, estas reglas que se plantean desde un ejercicio principalmente desde los intereses de Estados Unidos. Ustedes dos coinciden en lo que usted, Andrés, acaba de mencionar, y es que esto ya había comenzado en 2018 con la entonces guerra comercial desatada también por el entonces presidente Donald Trump, que está repitiendo mandato, y desde ese momento China se ha venido preparando. Ambos coinciden en que 2018 es la fecha clave en la que Beijing intenta, 1, alejarse de los mercados occidentales, 2, aumentar su producción doméstica y 3, fortalecer y aumentar las alianzas comerciales con el sur global. En ese contexto, en el año 2020, el presidente chino Xi Jinping dijo durante su discurso ante la Comisión Central de Asuntos Financieros y Económicos
estas palabras textuales. Los líderes chinos deben reforzar la dependencia de las cadenas de producción internacionales con respecto a nuestro país, creando una poderosa capacidad para contrarrestar y disuadir a las partes extranjeras de interrumpir nuestros suministros. Andrés, esto lo ha logrado China desde el 2020, es decir, China ha logrado aumentar el hecho de que otros países dependan de ellos. Bueno, digamos que China tiene una estrategia bueno, yo menciono que se llama una red de socios estratégicos y, digamos, en ese sentido lo que busca es diversificar sus socios más allá de afinidades ideológicas. Es un ejercicio pragmático, tiene socios comerciales, tiene socios con una relación de lógicas de países emergentes y también con algunos países con afinidad ideológica, y en esa lógica de diversificación logra acceder y digamos, alcanzar sus objetivos en su política exterior, tener acceso a recursos naturales que son fundamentales para asegurar su crecimiento, tener acceso a mercados para poder promocionar o posicionar sus marcas globales que quieren competir, digamos, con las otras marcas a nivel internacional, y al mismo tiempo también ir alcanzando respaldo en sus iniciativas, en las iniciativas como la Franja y la Ruta, en la creación, digamos, de este banco regional o multilateral, el Banco de Inversión en Infraestructura, el APB, digamos. Entonces hemos podido ver que China efectivamente ha ido avanzando y en base a eso ha podido asegurar, digamos, sus cadenas de suministro, más allá, digamos, de las interacciones que pueda tener con Occidente, particularmente con Estados Unidos. Voy a retomar esa idea que usted habla de cómo China ha ampliado su comercio internacional basándose netamente en su interés comercial y haciendo de lado las ideologías políticas. Un modelo muy diferente al de Occidente, donde tradicionalmente el comercio ha estado ligado a las ideologías y a las afinidades políticas de cada gobierno. ¿Esta estrategia, Carlos, le ha funcionado a China? ¿Ha logrado tener más socios y fortalecerse desde el 2018 hasta llegar a este punto de una nueva guerra arancelaria, pero con muchos más aliados que antes? En verdad, China se ha preparado ya desde hace muchos años, ¿no? El punto fue con el ascenso del presidente Xi Jinping. China desde ese momento prácticamente se dio cuenta, pues, del poder que tenía. Ya era la segunda economía más grande del mundo, y en particular recordemos que en 2008-2009, en esta gran crisis financiera internacional donde casi la economía mundial cayó y muchos países también no crecieron, China creció. Y en el 2013 específicamente, con la famosa iniciativa de la Franja y la Ruta, que no es solo un proyecto para construir infraestructura en todo el mundo, sino es para hacer más acuerdos comerciales, más tratados de libre comercio, para impulsar la inversión china. China buscaba más socios comerciales, aparte de los ya tradicionales que tenía, y en ese momento donde Europa y Norteamérica eran más importantes. Y lo otro, el 2015 con su proyecto Made in China 2025, que buscaba que para este año 2025 justamente China, por lo menos en las 10 industrias más importantes, avanzadas del mundo, tenga un 70% las partes y componentes de esas industrias sean hechos en China. Yo creo que China se ha preparado para eso. Por ejemplo, en temas, esas 10 industrias, por ejemplo, contemplaba la construcción de ferrocarriles de alta velocidad, y China yo creo que ha alcanzado casi plena autonomía en esto. Otro tema es, por ejemplo, las nuevas energías para vehículos, y aquí también China, por ejemplo, es líder mundial en la cuestión de los autos eléctricos. Entonces China se ha preparado para este tema, y recordemos que Trump empezó, repito, en 2018 no solo una guerra comercial poniéndole barreras a la entrada de Huawei, sino también unas restricciones tecnológicas, y con este Made in China 2025 desde el 2015 también se ha preparado para eso, para ser independientes en lo tecnológico también, ¿no? Y esta restricción tecnológica con el segundo gobierno de Trump y con Biden también ya se había adelantado. Entonces China ya tenía un plan desde hace por lo menos comienzos de la década pasada. Ahora sí es cierto, China ha logrado, por ejemplo, ayer ha terminado, hoy día, hora de China, ha terminado ya la reunión ministerial del CELAC, ¿no? De la Comisión de Estados Latinoamérica y el Caribe, y de China, con la presidencia, con la asistencia del presidente Boric de Chile, del presidente Lula de Colombia, y con el presidente Lula de Brasil, el presidente Petro de Colombia, donde justamente China ha dicho, ¿no? Mientras otros países, sin nombrar a Estados Unidos, quieren resolver las cosas unilateralmente, en forma matonesca, China se abre al mundo, China es el abanderado del multilateralismo. Y esta es una cosa muy irónica, ¿no?
Trump está en contra de la globalización. Él cree que el comercio internacional ha sido perjudicial para Estados Unidos. Y es irónico porque se supone que Estados Unidos empezó este proceso de globalización que implicó de hace 30, 40 años la apertura de los mercados internacionales al comercio, a las inversiones. Y es irónico, digo, porque se supone que China, un país comunista, y Vietnam justamente pregonan eso, el multilateralismo, la globalización. Yo creo que es lógico porque en verdad los más grandes ganadores de la globalización han sido justamente China y Vietnam, y justamente por eso quieren mantener abierto este sistema, ¿no? Y la reunión, digo, de la CELAC con China, donde el presidente Xi Jinping hizo un discurso, es una muestra de cómo China se abre al mundo. China cada vez busca ampliar sus lazos con otros países para depender cada vez menos de Occidente, en particular de Europa y de Estados Unidos. Lo ha hecho con Latinoamérica. El presidente Xi Jinping hace 2 semanas estuvo viajando por algunos países del sudeste asiático. Una semana después que Trump anunció los aranceles, su canciller chino Wang Jin se reunió con su par coreano y japonés. Sí, efectivamente, los chinos están afianzando sus alianzas, mientras que Estados Unidos se está cerrando y se está peleando incluso con sus amigos, ¿no? Y antes de hablar de ese caso que usted menciona de la CELAC y China, quiero que volvamos, Carlos, sobre esas fechas importantes que usted mencionó. 2012, la llegada al poder de Xi Jinping; 2018, la primera guerra comercial entre Estados Unidos y China; y ahora la más reciente guerra arancelaria suspendida por ahora durante 90 días. Pero entre ese 2 de abril, cuando comenzó o escaló esa guerra arancelaria entre ambos países, y ahora que se suspende, ¿qué pasó con China y sus aliados, sobre todo asiáticos? Sobre todo, ¿se acercó o no a Vietnam, a Camboya, Carlos? Claro que sí. A ver, China desde hace ya 3 años, 4 años, el mayor socio comercial de China es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. China, la mitad de su comercio ya lo realiza con los países asiáticos, ¿no? Recordemos que esto no es nuevo. China ya desde la mitad de la década pasada empezó a experimentar un alza en sus salarios, y ya las empresas chinas empezaron, ya más de una década, empezaron a salir a Vietnam, empezaron a salir a Indonesia. Hay mucha inversión china en Vietnam, por ejemplo. Una de las razones, por ejemplo, ¿por qué Trump puso un arancel de 46% a Vietnam? Mucha gente se preguntaba, ¿por qué a Vietnam? ¿Por qué 49% a Camboya? Claro, porque muchas empresas chinas, no solo empresas chinas, muchas empresas de Estados Unidos y otros países salieron de China, no solo por los aranceles que empezó a ponerle el 2008 Trump, sino porque la mano de obra en China había encarecido. Entonces se fueron a Vietnam, se fueron a Camboya, producían ahí y de ahí exportaban a Estados Unidos. Eso lo dijo Trump. Trump dijo, las empresas chinas utilizan a Camboya, a Vietnam, a Laos como un lugar para desde ahí vendernos a nosotros, por eso le ponemos un alto arancel. Entonces ya China empezó a tener una relación grande con estos países, pero que se ha afianzado en los últimos años. ¿Cuáles son esos síntomas? Tenemos, por ejemplo, que en el año 2013 empezó el famoso Acuerdo Regional Integral entre los 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y China, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, el famoso RCEP, ¿verdad? China está queriendo también, recordemos, ingresar al CPTPP, que es un acuerdo donde está México, Perú, Chile, Canadá, se salió Estados Unidos, pero hay otros países en Asia. Entonces China quiere por varios medios afianzar esta relación, porque, repito, no quiere depender de los mercados occidentales. Ya veía venir esta guerra comercial y se ha preparado para eso. Entonces yo creo que los chinos están ahora en una situación muy interesante y van a afianzar. Así hay una tregua, así alcanza un acuerdo comercial con Estados Unidos. Obviamente China está tomando 2 cosas. Uno, depender menos de los mercados occidentales, buscar otros nuevos socios, y por supuesto, también ya mencionó Andrés hace un momento, China está tratando de poner más énfasis en su mercado interno, ¿verdad? De hecho, uno mira las estadísticas, hace, por ejemplo, 25 años, el 35% de las exportaciones chinas representaban el 35% de su economía. Ahora representan menos del 25%. ¿Por qué? Porque prácticamente ya mucho de lo que produce lo consumen sus ciudadanos. Entonces, la otra tarea china también es no depender tanto del extranjero o incrementar su consumo interno, aunque eso no es tan fácil porque hay varios problemas en la economía china, ¿no? Pero de hecho, China está trabajando en eso fuerte, por fortalecer su mercado interno para no depender tanto del externo, pero mientras necesita el mercado interno, depender de los mercados no occidentales y afianzar su relación con
vecindad, ¿no? Donde hay Carlos, todo, hay mano de lo obra interrumpo para barata. darle paso también a Andrés. Usted ponía las cifras de cómo ha aumentado China el mercado interno y yo le sumo de cómo ha afianzado parte de esas relaciones del sur global, concretamente con los países latinoamericanos y caribeños. El mismo Xi Jinping, en la reunión de mandatarios que hubo en Beijing, de los mandatarios de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y China, Xi Jinping dijo que el 2024 superó por primera vez los 500.000 millones de dólares de comercio entre China y los países miembros de la CELAC, una cifra nunca antes vista, inigualable e incomparable con los 12.000 millones de comercio que había en el año 2000 y más que los 450.000 millones del año 2023. Es decir, la CELAC y China progresivamente han escalado el comercio entre estas dos partes del mundo. Pero Andrés, le quiero preguntar, ¿la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos contribuyó a acercar más a los países latinos a China? Disculpe, que me perdí un poco la conexión de la pregunta. Tranquilo, le preguntaba si durante esta guerra arancelaria China aprovechó para fortalecer sus vínculos con América Latina. Claro, efectivamente pudiésemos decir que en las últimas décadas, digamos, sobre todo las últimas dos, China ha ido aumentando sus relaciones en diferentes niveles con la región, donde uno observa que hay más comercio. Digamos, por ejemplo, el caso de Chile, Perú, el intercambio comercial es muy significativo, son los primeros socios comerciales. Luego, en países como Venezuela, el Ecuador de Correa, también hasta cierto punto la Bolivia de... Y bueno, en los casos de las potencias emergentes como Brasil, digamos Argentina, pero también hasta cierto punto Perú, han sido altos receptores de inversiones, digamos, directas. Andrés, estamos teniendo problemas con su conexión, intentaremos reconectarlos. Mientras tanto, le reboto la pregunta a Carlos. ¿China aprovechó esta guerra arancelaria para acercarse más a América Latina? Definitivamente, el año 2018 hemos visto empezaron las restricciones de Estados Unidos a China. El año 2020 firmaron un acuerdo comercial en enero, Trump justamente con China, donde China se comprometía a comprar 200.000 millones de dólares más adicionales. Se supone que iba a comprar más soja, se supone que iba a comprar más trigo. Vino la pandemia y no llegó nada de eso. Ahora le ha puesto, o el 2 de abril impuso aranceles Estados Unidos a China. ¿Y qué hizo China? Justamente comprar más soja, comprar más trigo, comprar más productos agrícolas, por ejemplo, de Brasil a Argentina. Y justamente en la reunión que ha habido ahora entre el presidente Lula y el presidente Xi Jinping, China se ha comprometido a justamente comprar más productos de Brasil y otros países de Latinoamérica. Sí, evidentemente China está aprovechando, no solo eso, China está aprovechando el hecho de que Estados Unidos está presionando a Panamá, está presionando a otros países para cortar la relación con China, pero China está aprovechando que Estados Unidos, repito, ¿no? Hasta se pelea con sus principales amigos en Latinoamérica y los chinos están ahí, porque Latinoamérica necesita mercados, ¿no? O sea, no es un tema ideológico, no, necesitamos mercados. ¿Y quién ofrece esos mercados, por lo menos abiertos a nuestras materias primas? Es China. Necesitamos inversión. Y el país que está dispuesto a invertir también es China, ¿no? Y no pone, se supone, ninguna condición ideológica para hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que China definitivamente ha aprovechado muy bien y lo que se supone Trump buscaba, dice buscar eliminar o disminuir la influencia china en Latinoamérica, creo que con esta guerra comercial lo que va a ocurrir es lo contrario, ¿no? China está aumentando su influencia. ¿Pero qué clase de inversión, Carlos, necesitan los países de la CELAC? Y se lo pregunto porque hasta ahora ese comercio con China se ha basado, como usted bien lo dice, en productos agrícolas como la soja, el mineral de hierro, los productos bovinos y también, de manera adicional, el petróleo. Pero ahora presidentes, por ejemplo, como el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro, quien además tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, están diciendo que su apuesta ahora será una inversión más allá en las telecomunicaciones y en la inteligencia artificial. Y Brasil tiene un interés particular porque con China tiene un acuerdo para mejorar sus satélites en órbita, es decir, pasar de esos productos agrícolas a una tecnología más avanzada. ¿Usted cree que es posible por parte de Beijing? Bueno, en realidad yo diría que eso depende de nosotros, ¿no? En realidad
si nosotros seguimos exportando materias primas, y es cierto, el 60-70% de todo lo que exporta Latinoamérica, no solo a China, a Asia en realidad, es materias primas, desde productos mineros, estamos hablando de cobre, hierro, estamos hablando de petróleo, gas, estamos hablando de soja, son, como te digo, materias primas. Y incluso en el caso de Perú, de Chile, casi 70-80% de lo que exporta son mineros. Entonces, depende de nosotros si queremos industrializarnos, si queremos dar valor agregado a nuestros productos. Bueno, China ha dicho que quiere apoyar, pero claro, el tema es si no presentamos un plan para que justamente eso sea así, va a ser un problema. Y para eso necesitamos varias cosas, obviamente. Necesitamos infraestructura, ¿verdad? Infraestructura para que se muevan los bienes, las personas. Necesitamos mano de obra calificada. Necesitamos que, así como China, que pasó hace 40, 50 años de exportar productos intensivos en mano de obra, con poco valor agregado, productos más sofisticados, más valor agregado, obviamente capacitación de la mano de obra para que pueda justamente elaborar esos productos. Entonces yo creo que sí, yo creo que es una oportunidad, y justamente con este famoso puerto de Chancay yo creo que es una cosa muy interesante, ¿no? Este gran puerto que han construido los chinos en Chancay, en el medio del Perú, que tiene como objetivo no solo aumentar el comercio de Perú con China, de hecho la mitad de lo que compra China de Latinoamérica es de Brasil. Entonces el objetivo es traer en forma más directa y más barata toda la carga, la materia prima de Brasil, pero esperamos que no sea eso, ¿no? Esperamos que en Chancay esperamos desarrollar parques industriales, zonas francas, así como China lo ha hecho, pero repito, es cuestión nuestra. Depende de nosotros que tengamos un plan de desarrollo industrial para atraer la tecnología, no solo de China, Japón, muchos países que se están ofreciendo. Es tarea nuestra. Me causa curiosidad que usted haya mencionado el puerto de Chancay, que también fue mencionado por el presidente Xi Jinping, y según él, esto servía como un nuevo vínculo de conexión entre América Latina y Asia. Y volvamos un poco a esa pregunta de qué clase de inversión. Usted dice que depende de los países latinoamericanos, sino también del otro lado depende, por supuesto, de la inversión china. Y al respecto, justo en esta reunión de la CELAC con el mandatario chino, el mandatario prometió una nueva línea de crédito por más de 9.000 millones de dólares, y él dijo que no iba a ser únicamente para los campos tradicionales de agricultura, infraestructura, minerales y demás, sino que también se debería ampliar la cooperación en otros temas como energías limpias, telecomunicaciones, redes 5G y demás. Pero, Carlos, quiero que volvamos un poco la pregunta a... Esta CELAC ya estaba programada. Esto fue mucho antes de la guerra arancelaria y es una relación que viene de tiempo atrás con Beijing. Pero puntualmente, ¿qué cambió en medio de la guerra comercial entre Beijing y Washington el hecho de que esta reunión se haya hecho en Beijing? Bueno, estas reuniones, como tú mismo mencionas, son periódicas, ya se había planificado. Una vez se hace en China y otra vez en algún país latinoamericano. Tocó que sea ahora en Beijing, no por esta guerra comercial, sino ya estaba planificado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, la asistencia de 3 presidentes, de Brasil, de Colombia, de Chile, el hecho de que ambos se necesitan, o sea, China necesita, ya hemos dicho, necesita diversificar sus socios comerciales para no depender de los mercados occidentales, quiere acercarse a su global. Recordemos que China se quiere ungir como el líder del sur global, como el defensor del multilateralismo, ¿no? Como el defensor de los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y todo lo demás. Y por supuesto, Latinoamérica también necesitamos. En realidad, si uno mira lo que exporta Latinoamérica, los únicos mercados posibles para nuestras materias primas ahora es China y los países de Asia. O sea, Estados Unidos hace años empezó un proceso de que sus manufacturas se fueron al extranjero, Europa también, ¿no? De hecho, Estados Unidos es competidor de los países, por ejemplo, de Latinoamérica que exportan petróleo y gas, porque Estados Unidos es un importador de gas, por ejemplo. Entonces, yo creo que ambas regiones, tanto Latinoamérica como China, se necesitan. Los economistas diríamos son complementarios. China necesita alimentos, materia prima, nosotros lo tenemos. Nosotros necesitamos mercado, necesitamos capital, tenemos tecnología, nosotros tenemos. Pero la idea es no quedarnos en eso, no quedarnos en simples exportadores Latinoamérica y materias primas a China. Necesitamos justamente industrializarnos. Y ojalá no solo hagamos un plan industrial, sino yo siempre digo, ¿no? Latinoamérica está aprovechando mucho en relación con China. Estamos exportando más, estamos recibiendo inversión extranjera, pero ¿por qué no aprendemos de la experiencia de industrialización de China y de los demás países asiáticos? Entonces yo creo que hay una necesidad de aprender de eso. Ojalá pues nuestros líderes que visitan esos países también se den su vuelta. Pues Shenzhen, por ejemplo. Ahora Carlos, discúlpeme, lo interrumpo porque se nos acaba el tiempo y quiero contrapreguntarle esto. Usted habla de esa necesidad entre los latinoamericanos y caribeños y China.
Al respecto, China ha firmado 5 tratados de libre comercio con los países de la región, concretamente con Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. Y ahora Colombia firmó un memorando de entendimiento en rumbo a firmar este tratado de libre comercio. Pero mi pregunta muy puntual, que se nos acaba el tiempo, es: ¿esto no es un trato desigual, siendo China la segunda potencia económica del mundo? ¿Sirve a América Latina estos tratados de libre comercio? Bueno, disculpa, no entiendo la pregunta. O sea, tratado desigual. O sea, el hecho de que un país en desarrollo firme con un país desarrollado no creo que pueda considerarse un tratado desigual, porque por ejemplo, Perú ha firmado tratado de libre comercio con Estados Unidos, y Estados Unidos es la primera potencia del mundo, y no es un tratado desigual. Perú tiene tratado de libre comercio con la Unión Europea, y la Unión Europea también es un país desarrollado. Yo creo que todo depende, primero, cómo se negocien los TLCs, obviamente los países cuando... Mira, un tratado de libre comercio no abre automáticamente las puertas, elimina los aranceles a los productos de todos. Siempre hay sectores que se defienden. Y segundo, ¿qué es lo más importante? Se aprovecha el Tratado de Libre Comercio. ¿De qué vale que Estados Unidos, China nos abran la puerta si no tenemos que venderle? El TLC garantiza que los países latinoamericanos no solo vendan materias primas. De hecho, las materias primas no necesitan TLC porque casi no tienen aranceles. Los aranceles se dan a los productos justamente en manufacturas o los productos alimentarios. Entonces, esta tarea nuestra, repito una otra vez, aprovechar el Tratado de Libre Comercio. Si tú me preguntas en particular el TLC del Perú con China, yo creo que en cierta forma hemos aprovechado. El comercio con China casi se ha triplicado desde 2010. Ahora, el problema es que... lo interrumpo una vez más y le pido 1000 disculpas. Se nos acaba el tiempo, pero le agradezco a usted por haber participado en el debate, y también a Andrés Borges, quien tuvo problemas con su conexión y no pudo acompañarnos de nuevo. También un agradecimiento al equipo detrás de cámaras y a las productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Nos vemos. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.